¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 6 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivimos en el misterio de la resurrección, vivimos en el misterio de la vida, y la comunidad cristiana va identificando ciertos aspectos a través de los cuales sabemos que Dios se manifiesta, que Dios manifiesta su voluntad y que nosotros estamos realizando la vida según sus designios. El día de hoy hemos escuchado cómo existía esta comunidad de profetas y maestros que por un lado estaban ayunando y por otro lado estaban dando culto al Señor. Y en ese momento perciben cómo el Espíritu Santo se dirige hacia ellos para pedirles que reserven a Saulo y a Bernabé para la misión que les tiene encomendada. Y después todavía siguen en esa actitud de ayuno. Al finalizar les imponen las manos. La actitud de imponer las manos a través de este grupo de profetas y de maestros manifiesta justamente la presencia del Espíritu Santo, la invocación del Espíritu Santo y la transmisión de esa gracia, de esa fuerza y de ese poder del Espíritu Santo, a través del cual ellos, en medio de esta comunidad, son enviados para esta misión que la Iglesia y que el Espíritu les ha encomendado. Esta, muy queridos hermanos, es la manifestación que a través de todos estos años de existencia del cristianismo, la comunidad eclesial ha reconocido como el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, como resucitados, como creyentes en esta palabra de nuestro Dios. Estamos también llamados todos nosotros a darle un valor al ayuno, a darle un valor al culto al Señor, a darle un lugar a esa manifestación del Espíritu Santo y a creer en el poder de esta comunidad que impone las manos y que manifiesta esta gracia que se hace presente, la gracia del Espíritu Santo, a través de la cual somos enviados. Estamos llamados, sin duda alguna, todos nosotros a recuperar el sentido del ayuno. ¿Cuántas veces se ha convertido en una historia del pasado o en algo de aquellos que creen en mitos, que creen en leyendas? ¿Hasta dónde seguimos las normativas de la Iglesia que manifiesta y que pide aún todavía la práctica recomendable del ayuno, sobre todo en la época de la Cuaresma, en el tiempo de la Cuaresma? ¿Hasta dónde, hermanos, confiamos en la manifestación de Dios en medio de nuestras propias asambleas? ¿Y hasta dónde confiamos en el poder redentor de Dios y en el poder de ese Espíritu que se manifiesta en la imposición de manos por parte de la comunidad? Incluso entramos en un misterio fundamental y central de la sacramentalidad de la Iglesia. Sobre todo, recordemos los momentos donde se imponen las manos, que manifiestan justamente la presencia de ese Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo que llega a todos nosotros.
está el sacramento de la confirmación, donde el señor obispo impone las manos sobre los confirmandos. Está el sacramento de la unción de los enfermos, está el sacramento de la reconciliación, dos de los sacramentos conocidos con el nombre de sacramentos de curación, donde es la fuerza del Espíritu Santo la que concede la salud a los enfermos y la fuerza y la gracia del Espíritu Santo que perdona los pecados. Está el sacramento del orden sacerdotal, donde es la gracia del Espíritu Santo que consagra para una misión como diácono, para una misión como presbítero o para una misión como episcopo, como obispo en medio de esta comunidad. Creamos en esas realidades sacramentales, dejemos que el Espíritu Santo habite en nosotros y también observemos estas prácticas adecuadas del ayuno y de la oración, a través de las cuales se manifiesta la presencia de la resurrección y de Dios en nuestras vidas. Ahora escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en el misterio de la resurrección, creer en el misterio de la resurrección, significa creer en aquel que es el origen de nuestra existencia, el origen del mundo, el origen de nuestra propia fe. Ese origen es Dios, y Dios, a través de esa efusión de amor extraordinaria por la humanidad, para darle a conocer ese camino de salvación, nos ha enviado a su propio Hijo Jesucristo. Es extraordinario como nos dice también nuestro Señor Jesucristo: quien me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Es decir, quien reconoce al Señor Jesucristo, quien reconoce su camino de verdad, sabe que su camino es aquel de quien ha venido, el Padre que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, y sabe que ese camino es el adecuado para vivir el misterio de la vida, el misterio de la salvación. Imaginemos esa realidad. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son esa luz y esa vida, esa luz que ilumina las tinieblas de nuestra existencia. Vivimos tinieblas cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo comportarnos. Allí está la luz del Evangelio, allí está la luz de la vida que se revela en aquel que es nuestro origen, Dios, y en aquel hacia el que vamos, también nuestro Dios, el fin de nuestra vida. Y ese camino pues nos conduce a través del Evangelio, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Por eso también nos dice: yo no he venido a condenar a nadie. La actitud que ustedes toman frente a las palabras que yo les he revelado son aquellas que los condenan, porque justamente Él nos revela el camino de la felicidad, el camino de la vida, el camino del bien, el camino del sentido de la vida, el camino de la justicia, el camino donde nosotros podemos construir humanamente. Ese es el camino que Dios nos ha enseñado para vivir en esta condición, en esta felicidad. Si nosotros dejamos de observarlo, sin duda alguna, es el camino de nuestra propia destrucción, de nuestra propia infelicidad, de nuestra propia desgracia, de nuestra propia falta de sentido, de nuestra propia muerte. Por eso, en estos momentos, hermanos, estamos llamados a creer en ese camino. Si lo cumplimos,
en el sentido de iluminar nuestra vida, de iluminar nuestra verdad, si lo cumplimos en el camino del bien, en el camino del servicio, como el Señor Jesús nos ha enseñado, sin duda alguna podremos salir adelante, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las faltas de trabajo, podremos ir encontrando vías de salvación. Pidámosle a Dios que sepamos asumir ese camino, esa palabra, esa vida, y que aprendamos a quererla, amarla y a cumplirla para vivir en la resurrección. Hermanos, que todos tengan un buen día.